parece censura, se ve como censura y camina como censura, pues, señor, señora, señorita, pues es censura, simple y sencillamente es censura. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hay que regular el derecho de las audiencias y dice que no es censura, sino protección de las audiencias. Es decir, se cree mamá gobierno cuidándote de las malas ideas. Pero debemos de tener cuidado, señor, señora, señorita, joven. La libertad de expresión nunca desaparece en ningún país de un día para otro. No suele morir con tanques en las calles, periódicos clausurados de la noche a la mañana o con periodistas encarcelados en masa de un día para otro. En las democracias modernas esto empieza normalmente de otra manera, con leyes aparentemente bien intencionadas, con organismos reguladores cada vez más poderosos y con gobiernos que aseguran que todo lo hacen para proteger a la sociedad. Lo hemos visto ya muchas veces en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Turquía. Y precisamente por eso debemos prestar atención a lo que hoy busca hacer Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en México. Hoy el gobierno mexicano vuelve a plantear una regulación más amplia y restrictiva sobre los medios de comunicación, las plataformas digitales y el flujo de información y de conversación pública. Esto México lo viene discutiendo, créame usted, desde los años 70 con la discusión entonces del derecho a la información. 50 años continuos en donde el gobierno mexicano ha buscado poner diques a la discusión pública, contener el diálogo político, normar criterios y finalmente censurar a la población. Por eso no sorprende que el discurso oficial hoy hable de combatir la desinformación, proteger a las audiencias, garantizar la soberanía nacional y evitar los abusos. Todas esas palabras pues suenan bonitas y quizá hasta razonables, pero el problema no está en esos objetivos declarados. El problema está en quién decide qué información es correcta, quién define qué contenido es aceptable y quién tendrá el poder para sancionar hasta económicamente a quienes no se ajusten a dichos criterios. Porque cuando el Estado adquiere la facultad de decidir qué puede decirse y qué no, la libertad deja de ser un derecho y comienza a convertirse en un permiso. Y los permisos, usted lo sabe, señora, señor, siempre pueden retirarse sin consulta. La historia ya nos ofrece muchos ejemplos en muchos de los países, muchos de los cuales ya cité. La censura terminó imponiéndose bajo el argumento inicial de nunca, pero nunca vamos a censurar. Siempre el objetivo fue supuestamente combatir las noticias falsas, los discursos de odio, proteger la seguridad nacional, defender la estabilidad institucional y la soberanía de los ciudadanos, proteger a la población o a las mujeres o a los niños. El lenguaje cambia, pero el resultado siempre suele parecerse.
porque la intención siempre fue la misma, es decir, controlar la conversación pública, acallar voces incómodas y hasta cobrar venganzas políticas. Y aquí hay algo que debemos ser conscientes, que el problema fundamental es que ningún gobierno es un árbitro neutral y sin intereses. Los políticos, todos tienen intereses. Buscan siempre conservar el poder, buscan controlar la narrativa, buscan minimizar las críticas y buscan favorecer a su partido y a sus aliados. Y cuando quienes reciben las críticas también poseen la facultad de regular y castigar a quienes realizan dichas críticas, pues aparece entonces un evidente conflicto de interés, que casi siempre se salda en contra de los ciudadanos y de los críticos. Por eso, las democracias liberales construyeron un principio muy sencillo. El poder necesita ser limitado y vigilado. Y para ello, quienes vigilan al poder deben conservar independencia frente al propio poder. No existe por ello democracia sin prensa libre, pero tampoco existe democracia cuando periodistas, comunicadores, analistas o ciudadanos comienzan a preguntarse antes de publicar algo: ¿tendré consecuencias por decir esto? Esa simple pregunta, ese miedo subyacente, pues produce autocensura. Y la autocensura suele ser mucho más efectiva que la censura abierta, porque nadie necesita prohibir una opinión cuando las personas dejan de expresarla por temor. Algunos responderán que toda actividad necesita regulación y que ninguna regulación es mala. En fin, quizás sí toda actividad necesite regulación. Al respecto, ya existen en México normas sobre competencia económica, propiedad del espectro radioeléctrico, responsabilidades civiles, regulación sobre calumnias o bien hasta regulación sobre protección a menores. Pero eso hoy no está a discusión. Lo que debe preocuparnos es cuando la regulación deja de ocuparse de aspectos técnicos y comienza a intervenir en el contenido de las ideas y en el diálogo público sobre qué se debe decir y castigar legal o económicamente al no obedecer. Y eso es precisamente lo que propone la legislación que defiende la presidencia Claudia Sheinbaum. Y ahí aparece una línea muy delicada, porque una vez abierta la puerta de la regulación abusiva, el criterio deja de ser jurídico y empieza a ser político. Y cuando eso ocurre, la libertad depende del gobernante en turno. Y hoy puede gobernar alguien con quien tú simpatizas y mañana puede hacerlo alguien completamente distinto si efectivamente vivimos en una democracia. Por eso las libertades no pueden, no deben diseñarse pensando en quién ocupa el poder hoy, sino en impedir que cualquier gobierno abuse de ese poder mañana. No se vale, como intentó López Obrador y como hoy intenta la presidenta Claudia Sheinbaum, decirse como los gobiernos más perseguidos, más criticados de la historia mexicana, y que eso justifique la censura. Insisto, debe de impedirse hoy que cualquier gobierno abuse de ese poder regulatorio mañana.
Ese es precisamente el espíritu de todo constitucionalismo liberal. Los derechos fundamentales existen para limitar al Estado y a los gobernantes, no para fortalecer al Estado o darle manga ancha a los políticos y gobernantes. Y en ese constitucionalismo, la libertad de expresión ocupa un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque es el derecho que protege a todos los demás. Si un ciudadano ya no puede denunciar corrupción, si un periodista teme investigar, si un académico evita publicar ciertos análisis, si un creador modifica sus opiniones para evitar sanciones, si una universidad o un medio no pueden plantear ciertas preguntas, pues entonces la sociedad pierde información indispensable para controlar al poder y lograr un mejor futuro. Y un poder sin controles tiende inevitablemente a expandirse abusivamente. Pero hay otro aspecto igual de preocupante, amigo, amiga. Las nuevas tecnologías permiten niveles de supervisión y monitoreo impensable hace apenas 10 o 20 años. Cuando un Estado combina regulación de contenidos con herramientas digitales de vigilancia, pues la concentración de poder aumenta considerablemente. Esto no significa que necesariamente vaya a utilizarse tal poder para perseguir opositores, pero sí significa que esa capacidad existe. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo ha señalado. Y cuando una capacidad existe, pues las instituciones deben impedir su abuso y su uso irrestricto por parte de gobierno y gobernantes. Las leyes no se diseñan suponiendo gobiernos perfectos y gobernantes impolutos y neutrales. Deben diseñarse suponiendo que algún día llegará un mal gobierno o simple y sencillamente un ladrón ocupará el cargo máximo de un país. Esa es la esencia de un Estado de Derecho. Sin embargo, muchos sostienen que quien no hace nada malo no tiene nada que temer. Dicen, pues, que me investiguen y vigilen, pues no tengo nada de qué avergonzarme. Pero ese argumento ha sido utilizado durante décadas para justificar restricciones a las libertades individuales de todo tipo. Las libertades no protegen únicamente a quien tiene razón o es bien portado. Protegen también el derecho a equivocarse, a disentir, a cuestionar y a expresar opiniones o comportamientos incómodos. Precisamente porque nadie posee el monopolio de la verdad. Al respecto, Joan Stuart Mills advertía que incluso una opinión equivocada resulta útil para una sociedad libre porque obliga a contrastar argumentos y fortalece y así extiende el conocimiento. Silenciar ideas, señora presidenta Claudia Sheinbaum, no produce ciudadanos mejor informados, produce ciudadanos menos libres, produce súbditos no ciudadanos. Y una sociedad menos libre, presidenta, termina siendo también menos innovadora, menos crítica y menos próspera. Pero esto usted ya lo sabe.
Simplemente estoy tratando de desmontar sus argumentos y demostrar que detrás de ellos viene una muy mala intención de censurar. México hoy enfrenta enormes desafíos y lo vemos todos los días, lo padecemos al salir a la calle. México padece violencia, impunidad desatada, empezando por los propios narcopolíticos, crecimiento económico insuficiente, falta de creación de empleos, sufre corrupción, debilidad institucional, abusos contra mujeres y niños. Pero tenga usted la seguridad, amigo que sigue esta emisión, que ninguno de esos problemas se resolverá otorgando al gobierno mayores capacidades para controlar y sancionar el debate público. Al contrario, las sociedades más abiertas suelen corregir mejor sus errores precisamente porque permiten discutirlos abierta y libremente. La solución frente a una mala opinión o una mala información nunca debería ser la censura. La respuesta debe de ser una mejor opinión, una mejor información, más noticias, más competencia, más debate, más evidencia, más competencia entre empresas que venden y ofrecen información y por eso agrandan la libertad, incluida la de que cada lector o espectador decida dejar de ver, escuchar o leer determinado medio porque no está de acuerdo con lo que allí se dice. Más libertad, no menos, presidenta Claudia Sheinbaum. Porque cuando el Estado decide convertirse en árbitro de la verdad, tarde o temprano termina convirtiéndose también en juez y verdugo de las opiniones. Y ese camino rara vez fortalece a la democracia. Al contrario, la debilita. La libertad de expresión no existe para proteger los discursos cómodos o la mera verdad informativa. Existe para proteger precisamente aquellos discursos que incomodan al poder y a los gobernantes. Porque el día en que solo puedan hablar quienes están de acuerdo con el gobierno, ya no estaremos discutiendo cómo mejorar nuestra democracia. Estaremos hablando de cómo la perdimos desgraciadamente. Muchas gracias por acompañarme. Si este análisis te pareció útil, ya lo sabes, puedes ayudarnos de 4 formas. Suscribiéndote al canal, dejándonos tu opinión, compartiendo este video y viéndolo finalmente hasta el final. Cualquier opción que decidas, mi equipo y yo te lo vamos a agradecer mucho. Y nunca debemos olvidar, finalmente, que la defensa de la libertad comienza simple y sencillamente ejerciéndola.